Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos alzando la voz, contándote qué pasa en el panorama internacional y también estamos alzando la voz en Ojo con los Medios, no solo desde el Estado plurinacional, sino también desde la ciudad de Iquique, donde está Andrés Allari reportándonos todas las novedades referidas a los 9 funcionarios bolivianos detenidos hace ya más de 2 meses por autoridades chilenas y que ha generado un aumento en la tensión bilateral entre La Paz y Santiago. Hola Andrés, ¿cómo estás? Mariano, muy buenas noches. ¿Cómo están todos en La Paz? ¿Cómo está el clima por allá? Bueno, le cuento que estamos padeciendo un invierno ruso, diría yo. ¿Ah, Frío, sí? lluvias torrenciales, frío, bueno, ha nevado también en la cumbre y en el alto, así que está muy, pero muy frío y bueno, sorprendidos también por estas lluvias tan fuertes fuera de término. Esperemos que por lo menos esto sirva para el tema del agua, ¿no? Para las represas. Ya estamos a fines de mayo, ¿no? Sí, se supone que las represas con las últimas lluvias han estado bien, pero bueno, parece que vamos a tener un crudo invierno. Bueno, vamos a ver. El clima está muy cambiante en todos lados y es importante también en nuestro programa que dediquemos, como lo venimos haciendo cuando nos da chance, a estos temas del cambio climático y nuestra Pachamama. Estaba viendo el otro día una noticia que decía que en Arabia Saudita hay una sequía, no sé los términos de la sequía o los niveles, pero dice que quieren trasladar icebergs desde no sé si el polo sur o el polo norte hasta Arabia Saudita, me imagino que en contenedores debidamente aclimatados para combatir la escasez de agua. ¿Qué tal? Bueno, Arabia Saudita ha hecho, también tiene una de las primeras ciudades que tiene energía solar, Qatar también, digamos, ahí hay el dinero de los petrodólares permite quizás hacer inversiones de esas características. Otro que está en problemas serios de sequías es la India, y en el caso del país en el cual se encuentra usted, se han suspendido las clases en Punta Arenas y en Calama por unos vientos de una potencia que la gente observaba, casi no podía caminar por la calle o debía agarrarse o sostenerse de las paredes o de postes por la virulencia de las ráfagas de viento. Lo comentamos el otro día porque Calama no está tan lejos de aquí, unos 350, 400 kilómetros, y le comentaba el tema de las tormentas de arena que antes no sucedían aquí y bueno, ahora ya me comenta usted, yo no ni siquiera vi esas imágenes. Sí, fuertes imágenes ahí. Cada tanto es lo que viene pasando. Los noticieros cada vez más tienen que incluir noticias vinculadas a las catástrofes naturales, al cambio climático, y creo que esa peligrosidad se suma a que el presidente Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, cree que el cambio climático es una farsa creada, entre otros, por China. Bueno, parece que la única solución va a ser que se acaben los combustibles fósiles. ¿Será que tenemos que esperar a eso? Porque mientras tanto pareciera que no vamos a reflexionar. Sí, y otro dato en esta línea de informaciones que Suiza aprobó en un referéndum avanzar hacia una política de tecnologías y de fuentes eh, renovables de energía, es decir, energías limpias y tender hacia ese camino en ese país europeo. Bueno, antes de hablar de los 9, hasta hace un ratito estaba escribiendo una nota sobre Venezuela. Estoy muy preocupado por Venezuela, doctor. Ya después, en Ojo con los Medios, vamos a charlar y ampliamos un poquito más. Pero vamos a las noticias de los 9, el reporte desde acá, desde Iquique, y te queremos mostrar algo que anticipábamos anoche, nos llamó mucho la atención y me parece y nos parece que tiene cierta trascendencia lo que te vamos a mostrar en unos minutitos, pero vamos a la información de los 9.
que la Fiscalía y la defensa de los 9 bolivianos detenidos en el sector fronterizo de Colchane por su eventual participación en el intento de asalto a un camión con mercadería de contrabando llegaron a un principio de acuerdo que podría destrabar el caso. El canciller Muñoz aclaró que el principio de acuerdo al que se llegó permitirá, entre otros tópicos, posponer la audiencia programada para este viernes 25 de mayo en el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte. El ministerio agregó que el deseo del gobierno es que en este caso se llegue a un procedimiento abreviado dentro del marco jurídico vigente. Consultado al respecto el abogado Manuel Choque, quien forma parte del equipo de juristas chilenos que asumió la defensa de los soldados y aduaneros bolivianos, declinó hacer alguna declaración sobre el caso, argumentando que cualquier tipo de versión hecha por la defensa de los imputados podría incidir de manera negativa en el principio de acuerdo alcanzado con la Fiscalía. Bueno, ahí están las novedades. Efectivamente se espera novedades y más información sobre la letra chica de este juicio abreviado que tendrá lugar en Iquique y que permitiría la libertad de los 9 funcionarios en breve lapso. Bueno, doctor, le comento que ayer desde aquí de Iquique me contacté con altas fuentes del gobierno boliviano y dicen lo mismo que lo que dijo el canciller Heraldo Muñoz, sin mencionarlo explícitamente, pero el acuerdo ya avanza, está hecho. Si no pasa algo muy extraño, entonces después de esa audiencia del 20 de junio, los 9 van a ser liberados, van a tener que admitir que ingresaron en territorio chileno. Y mediante esa admisión va a constar en la causa y van a ser expulsados de Chile. Esa es la salida que no solo maneja Cancillería chilena, sino también las altas autoridades del Ejecutivo boliviano. Más allá de la desconfianza que se expresó públicamente, me dejaron entrever que ese efectivamente es el acuerdo y ese es el marco de la admisión que tienen que hacer los 9. Bien, sí, en redes sociales se está debatiendo, aquí en el Estado plurinacional fuertemente se está indagando a ver qué opina la gente sobre si es correcto o no que los funcionarios se declaren culpables para poder terminar esta crisis, este conflicto bilateral y retornar al país. Yo creo que sí, no hay que darle mayor trascendencia a este tema, es una formalidad. Aparentemente, además, todo indica que efectivamente ingresaron a territorio chileno, lo que tampoco me parece que no reviste ninguna gravedad, digamos. En la persecución del delito siempre pasa en zonas fronterizas, además mal delimitadas, que una autoridad pueda ingresar en el territorio de otro país. Me parece que no reviste mayor gravedad que se haga una admisión en este sentido, ¿no? Sí, efectivamente, además creo que entrar a debatir o hacer una votación en las redes sociales cuando está en juego la libertad de 9 ciudadanos por algún tecnicismo legal, me parece que no corresponde, por lo menos para mí. Sí, para mí estoy en la misma línea de usted. Bueno, en el repaso de toda esta información que tiene que ver con el caso, nos encontramos con una publicación de Bío-Bío de los días posteriores a la detención que vamos a comentar ahora con ustedes. Algún anticipo hacíamos anoche, pero veamos con un poco más de detalle. Sí, vamos a poner en pantalla completa esta nota. Esta nota lo que refiere es lo siguiente: se realizó en el momento de la detención, esto fue un 20 de marzo, de la detención de los ciudadanos bolivianos. Dice: agentes de la subcomisaría de la comuna Colchane en la región de Tarapacá detuvieron este domingo a 2 militares y 7 trabajadores de aduanas bolivianos armados luego de que intentaran asaltar a mano armada un camión chileno cargado de mercadería en el salar de Colpasa, que pertenece a Chile. Esto es el elemento que traemos a colación aquí en Ojo con los Medios, publicado por el portal de Bío-Bío, que es una radio muy conocida en Chile, con mucha audiencia, y que, bueno, en su sitio web publicó esto. Y una cosa más, porque eso es el primer párrafo, ¿no?
antes de entrar a lo del salar. Sí, Ahí dice, en el que usted leyó, dice, luego de que intentaran asaltar a mano armada un camión, ¿no? exacto. Chileno. Pero en el segundo párrafo dice, dice, los carabineros se encontraban en las inmediaciones de Cariquima, cuando fueron informados de que el personal militar boliviano se encontraba fiscalizando al oriente del sector conocido como Panavinto. O sea, en el primer párrafo dice, porque esto es importante, ¿no? Porque en un primer momento el discurso aquí fue que estaban robando. Pero ya en estos primeros días, en esa nota, puede verse primero que dice que estaban robando y después dice que estaban fiscalizando, Mm, que es lo que efectivamente estaban realizando. claro. Hay una Se contradicción hija- flagrante en la misma nota. Exactamente, exactamente. Y bueno, y después arriba, para sumar confusión a la cosa, lo que resaltábamos, que el salar de Coipasa, dice Biobío, pertenece a Chile. Algo que también genera, porque esto genera confusión, porque si uno lee esto en Santiago de Chile, ¿qué piensa? Efectivamente, los funcionarios bolivianos estaban bien adentrados en territorio chileno en un salar que pertenece a Chile. Bueno, el salar de Coipasa está por entero en el departamento de Oruro. Sí está en la frontera con Chile, pero desde un medio de comunicación masivo tan importante como Biobío, no se puede cometer este error. Sí, así es. Y me parece que esta mala intención, podríamos decirlo, continúa y quizás la sorpresa es que esta enciclopedia global en Internet también adscribe a este punto de vista. ¿Lo tenemos ahí en Sí, pantalla? está en pantalla, dice, ahí lo vemos, Salar de Coipasa, Wikipedia, la enciclopedia libre, el Salar de Coipasa está localizado en el oeste de Bolivia y noroeste de Chile. Dice, pertenece al departamento de Oruro en el sur boliviano y después se habla de la ciudad de Colchane en el caso chileno, es decir, que continúa la desinformación, en este caso, en esta enciclopedia que es quizás la de más consulta que hay en Internet. No es un dato menor, ¿no? Yo creo que para nada, y Andrés, hoy hablé con el historiador Pablo Michel, uno de los más importantes de aquí de Bolivia, además un estudioso de los conflictos con Chile, ya sea la guerra del Pacífico, que la ha investigado muy bien, también ha investigado muchísimo los tratados vinculados a este tema, también ha estudiado la guerra del Chaco por otro lado. Y él decía que es una tendencia muy fuerte que incluso en manuales turísticos elípticamente también se menciona el Salar de Uyuni, que hay una parte en Chile, y me dice también que Chile tiene una capacidad muy fuerte y una astucia muy fuerte para influenciar en Wikipedia. Eso es un dato también que habría que investigar y le pareció, al mostrarle la nota de Biobío, le pareció muy preocupante. Sí, a mí me parece bastante preocupante. La verdad que creo que esto sería acreedor de una protesta más oficial. Estas cosas obviamente van marcando tendencias cuando se pone en duda soberanía, las líneas de la frontera y después entramos en confusiones mayores, ¿no? Las cosas tienen que estar bien claras porque además conocemos la historia de otro tipo de incidentes, de intenciones de avanzar sobre territorio. ¿Se acuerda cuando Estados Unidos ponía en los mapas que la Amazonía del Brasil le pertenecía? Estas cosas realmente hay que prestarle atención. Sí, que le pertenecía al mundo, era muy gracioso, como que era un patrimonio de la humanidad y no de Brasil. Le propongo que también para bueno, rectificar esta información errónea, mostremos el mapa. Dale. Ahí está el mapa, ahí observás el lago Popó, el Salar de Uyuni y arriba el Salar de Coipasa, y la línea roja es la frontera que delimita a Chile de Bolivia, por lo que ves el salar,
en cuestión está íntegramente del lado boliviano, en el departamento de Oruro. Exactamente. Bueno, me parece más que pertinente esta aclaración. Charlé un ratito con uno de los representantes de la comunidad boliviana aquí en Iquique, doctor Bien. Ronald Montesinos, que es un chico muy joven, pero que hace ya varios años que vive aquí, y quería mostrarles un poco esa charla que tuve en las orillas del Océano Pacífico. ¿Y él, Andrés, ha participado en estas jornadas o en estas acciones que emprendió la colectividad boliviana en Iquique en relación a la defensa de los 9? Sí, 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 él además está militando en el Partido Comunista acá. Ah, ok. Y está haciendo un trabajo, me parece que bien interesante, un chico de Cochabamba. Y bueno, están activando ahí con toda esta causa. Vamos a verlo. Vamos. Nos encontramos en Iquique con Ronald Montesinos. Él es un joven residente boliviano aquí en Chile desde hace varios años y queríamos charlar, dialogar un ratito con él. Ronald, gracias por recibirnos y lo primero que te quiero preguntar es cómo se ha vivido aquí esta situación de tensión bilateral que se produjo a raíz de la detención de los 9 funcionarios bolivianos. El tema de los 9 detenidos, aquí particularmente los bolivianos lo tomamos como una detención injusta. Ya a base de eso, desde el primer momento como bolivianos, hemos tomado la decisión de manifestarnos, de reprochar esta detención injusta a través de diferentes vigilias, a través de diferentes manifestaciones, en la cual también han sido partícipes hermanos chilenos, algunos partidos políticos, algunos dirigentes de movimientos sociales. ¿Y la comunidad chilena cómo ha tomado este caso? Porque vimos testimonios en las calles de varios chilenos que están con una posición dura en contra de Bolivia y del presidente Evo Morales también. Bueno, Bolivia y Chile no atraviesan por buen momento, eso está claro. Pero esta región, esta ciudad particularmente, tiene un lazo económico con Bolivia y eso la gente razonable de aquí, de Iquique particularmente, está muy preocupada por esta relación, por esta tensa relación. ¿Por qué? Porque de alguna manera las relaciones tensas repercuten a la gente local. Por eso estos últimos meses se está viviendo una crisis económica en esta región particularmente, el desempleo llega a un 10%. Entonces la gente toma con preocupación esto. Todo el deseo es mejorar las relaciones diplomáticas. No obstante, algunos manifiestan lo contrario, con actitudes quizá un poco xenofóbicas, ¿no? Porque igual aquí vemos una buena cantidad de bolivianos. Ronald, contanos un poquito de tu experiencia personal, de tu carrera personal, cómo es que has llegado aquí a Chile, hace cuánto tiempo. Yo llegué a Chile, ya estoy en Chile como casi 5 años, soy de Cochabamba, Bolivia. Entonces yo tengo formación en la comunicación y actualmente estoy desempeñando poco a poco acá en Iquique, trabajando con la gente boliviana, apoyando en diferentes temas migración, orientando en esos temas. Entonces, y también fortaleciendo aquí la integración latinoamericana entre chilenos, bolivianos, ya que a veces también es estratégico. ¿Por qué? Porque es una ciudad cosmopolita. Podemos ver de todas nacionalidades y hacemos diferentes actividades culturales, actividades sociales que vayan a fortalecer la integración latinoamericana, y así vaya a consolidarse ese sueño de la patria grande. También me comentabas de algunas actividades culturales que han tenido con los chilenos, han repartido el libro del mar, si nos podrías detallar un poco eso. Magnífico. Hace poquito, en la fiesta de los abrazos que se celebra tradicionalmente en Chile y en todas las ciudades, hemos hecho una pequeña feria en la cual hemos presentado diferentes libros de escritores bolivianos, entre ellos el libro del mar. ¿Ya? Lo expusimos, algunos libros que reflejan el modelo económico de Bolivia, porque mucha gente aquí tiene curiosidad, ¿por qué Bolivia crece promedio 5? Entonces, y eso para poder explicar a la gente
explicarles un poquito del tema, el del crecimiento, qué modelo se está aplicando, por qué Bolivia está saliendo, está creciendo rápidamente en tan poco tiempo. El tema también, mucha gente desconoce el contenido de nuestra demanda marítima. Entonces, y esa era la intención mismo de hacer conocer en qué consiste nuestra demanda. ¿Ya? Y a la gente que quiera los regalábamos y explicábamos. Y te cuento que ha sido muy buena la acogida, nosotros regalamos y a la vez ahí también hicimos probar un poquito de la chichita camba de Bolivia y de la salteña boliviana, o sea, una fiesta de hermandad. Ese día era la fiesta de los abrazos. Toda la gente que llegaba, incluso habían algunos militares, se acercaban, ¡ah, qué bonito! Y así nos saludaban, ¿no? Por eso lo que buscamos es hermandad. Aquí vemos buena cantidad de bolivianos. Si queremos vivir bien con la gente chilena, los consideramos nuestros hermanos, somos parte ya de esta sociedad. Nosotros participamos en estas reivindicaciones del pueblo chileno, apoyamos porque también creemos que también son nuestros. Ronald, ¿cuál sería tu mensaje para las autoridades del gobierno chileno? De nada sirve detener a los 9 bolivianos, ¿no? De nada. ¿Qué se va a ganar deteniendo un mes, 2 meses? Solo se ponen tensas las relaciones diplomáticas y eso afecta. Aquí mucha gente reclama, las relaciones se toman desde Santiago y no reflejan la mirada de la gente que vive acá, porque este lugar depende mucho de Bolivia, ¿ya? Económicamente en gran medida. Entonces tomar una decisión pacífica, una salida pacífica, fortalecer las relaciones y eso va a darnos un desarrollo conjunto, ¿no? Porque la unidad, el crecimiento, y eso es lo que quizá podríamos decir a la gente, a las autoridades chilenas, que actúen de buena fe, liberen a los 9, eso. Y siendo un residente boliviano aquí en Chile de muchos años, ¿qué le recomendarías a las autoridades en Bolivia? Hermano, yo pienso que quizá hay gente crítica, claro, yo también soy crítico del proceso, quizá por el círculo, por el entorno de Evo Morales que lo rodea, han estado involucrados en hechos de corrupción y eso indigna a mucha gente, en particular a mí también me indigna. Yo todos mis reproches lo hice conocer en su momento a través de las redes sociales, aquí mismo nos juntamos, hacemos conocer esa crítica. ¿Por qué? Porque no es bueno que algunos políticos se estén sirviendo de la política. Nosotros creemos que eso no es bueno y que se está trabajando bien en Bolivia, queremos que se siga así, acabar con la corrupción, luchar contra la corrupción y la gente que quiera servirse de la política, pues que se vaya, porque la política no es para servirse, ¿no? Es para trabajar con el pueblo, apoyar al pueblo y ayudar a que crezca Bolivia. Y sobre el tema específico de las relaciones entre Chile y Bolivia, ¿cómo analizás el accionar del gobierno boliviano? Yo pienso que la campaña comunicacional de Bolivia superó en gran medida a la de Chile, ¿no? Pero lamentablemente eso también, es que quizá eso es producto de eso, es lo que actualmente se está viviendo. Están impidiendo a algunas autoridades ingresar al país, los están negando visa, les están poniendo condiciones. Creemos que en parte es buena lo que se está haciendo, en parte no. ¿Por qué? Porque genera estas repercusiones. Ronald, muchas gracias y para despedirte te propongo, si querés, algunas palabras para tus conciudadanos en Bolivia. Un saludo a la gente de Cochabamba, a la gente del trópico cochabambino, también un saludo a mis amigos, colegas ahí y a toda la gente boliviana y saludo, aquí estamos haciendo patria. Un saludo, Ronald Montesinos desde Iquique. Gracias. Magnífico, compañero. Bueno, ahí vemos la realidad de quienes tienen que salir del país o toman la decisión de tomar otros rumbos y cobijarse en otras tierras. En este caso, Andrés haciéndole una entrevista a Ronald Montesinos, un joven que reside en Iquique y que ha participado activamente en las acciones por los 9 bolivianos detenidos en Iquique. Bueno, vamos un cortecito, doctor. Siempre me parece que es interesante conocer la realidad de los ciudadanos, de los conciudadanos que emigran, ¿no? Que deciden ir a vivir a otro país. Por ahí España tenía un programa muy interesante en el que había un periodista que iba y hablaba con españoles que estaban en distintas partes del mundo. Y siempre me parece muy enriquecedor. Enojo con los medios. Españoles por el mundo se llama, sí. Españoles por el mundo. Deberíamos hacer algo así, ¿no? Bueno, de alguna forma lo vamos haciendo
algunas notas que siempre que tenemos chance de salir hacemos con las comunidades bolivianas. ¿Usted lo hizo en San Pablo? En San Pablo, en Buenos Aires en algún Buenos rato. Aires. Sí. Bien. Bueno, cerramos aquí entonces el primer bloque de Ojo con los Medios, informándote de lo que sucede en Chile, específicamente en Iquique, único medio boliviano en ese país. Quédate que a continuación hablamos de la situación en Venezuela. Segundo bloque de Ojo con los Medios aquí por el Avia Yala Televisión, haciendo un programa conectados, La Paz, Iquique, con el comandante Salari. Vamos a referirnos a Venezuela, que avanza en su posición y en los plazos para generar una elección vinculada a una nueva asamblea constituyente. Sí, antes que nada, aprovechando mi presencia en Chile, doctor, sí, que tiene que ver también con Venezuela. Me informaban el otro día de un militante chileno de izquierda que fue asesinado en Caracas. También para romper esta lógica de que los muertos siempre son por la represión no oficial, que venimos insistiendo en Ojo con los Medios, que es fundamental. Sí, un militante del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, y que además estuvo en una columna sandinista en la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua. Exactamente. El chico Alejo estaba cenando en un restaurante y, bueno, evidentemente es un asesinato selectivo. Digo porque esto también hay muchos, lo charlamos a veces, ¿no? Los dirigentes ligados al chavismo que van siendo asesinados, ¿no? Sí, y que fue ayer el informe que te mostrábamos en Ojo con los Medios del ministro de Comunicación de Venezuela, Ernesto Villegas, justamente donde se observaba que de los 49 muertos en estos meses, marzo, abril, mayo, gran parte, si no la mayoría, están vinculadas o son militantes del chavismo, y muchos de ellos lamentablemente no tenían nada que ver con las manifestaciones y bueno, estaban en el momento no indicado, y bueno, la virulencia muchas veces de los sectores opositores provoca estas situaciones. Bueno, pasemos hechas estos comentarios a la nota de Marcos Salgado sobre el tema de la constituyente, a ver cómo va ese pulso. Miles y miles marcharon por el centro de Caracas. La habitual marea roja de las marchas chavistas esta vez se matizó también con el tricolor del pabellón nacional. Una marcha de banderas para acompañar a los miembros de la comisión presidencial que diseñó el proyecto para la elección de los asambleístas constituyentes. El aquí llamado poder originario, la gran y única apuesta del gobierno para salir de la espiral de violencia que ya lleva casi 2 meses. La marcha llegó al Palacio de Gobierno, donde el presidente Nicolás Maduro recibió las bases electorales. Que regirán el proceso mediante el cual se elegirán a los hombres y mujeres de la patria, que serán los constituyentes y las constituyentes de la paz, de la independencia, del futuro. El presidente Maduro firmó el decreto que reglamenta la elección, que será por territorios y también por sectores sociales como los trabajadores, estudiantes, campesinos e integrantes de comunas, que tendrán sus propios representantes. 540 constituyentes elegidos por el pueblo venezolano de manera directa, secreta, universal, a nivel territorial y a nivel sectorial. Es la constituyente más democrática, que logra el sueño que tenía nuestro comandante Chávez de darle la voz a los trabajadores, a la clase obrera, a los campesinos. La oposición cuestiona ese mecanismo de elección porque asegura que solo busca garantizar una mayoría del chavismo en la constituyente, pero aquí se siguió adelante con la propuesta. Defender la paz. Y yo les entrego un arma para la paz, la Asamblea Nacional Constituyente, gran instrumento, el arma de paz constitucional. Paz, constituyente y paz, constituyente y soberanía,
Constituyente y Poder Popular. Aquí bajo el balcón del pueblo, en el Palacio de Miraflores, la sede de gobierno en Caracas, el presidente Nicolás Maduro dio un paso más hacia la Asamblea Nacional Constituyente. Aquí se insistió una y otra vez que es la única salida para la paz en Venezuela. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas. Ahí vemos, la propuesta oficial avanza ya con sus argumentos legales y con plazos y cronogramas concretos para su lanzamiento. Bueno, vamos a ver y escuchar a la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena. Hoy Nicolás Maduro lo que ha hecho es darle un nuevo golpe de Estado a Venezuela, a la Constitución, y por eso esta Asamblea Nacional desconoce totalmente estas bases comiciales. La Asamblea Nacional desconoce totalmente a la Constituyente y la Asamblea Nacional desconoce a esta Constituyente y estas bases comiciales porque el golpe de Estado que ha dado Maduro es precisamente el de negar la posibilidad que el pueblo venezolano sea quien decida si quiere o no quiere lo que se está planteando. Bueno, en este caso no era Tibisay Lucena, era el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, quien anticipó que en ese órgano legislativo, o por lo menos quienes componen el mismo por la bancada opositora, no se sumarán y desconocerán este llamado a la Asamblea Constituyente. ¿Está el video de Tibisay Lucena? Sí, a ver, ahí lo tenemos. Así que ahora escucharemos a la responsable del Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela. El Consejo Nacional Electoral recibió el decreto presidencial con las bases comiciales propuestas por el Poder Ejecutivo para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y discutió esta propuesta para verificar que lo presentado cumple con las formalidades establecidas en la Constitución y dar inicio a dicho mecanismo político. Visto el documento, el Consejo Nacional Electoral decidió instruir a la Junta Nacional Electoral para que proponga a este Poder Electoral en las próximas horas el cronograma para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. La alternativa constituyente surge a partir de una realidad política que requiere con urgencia construir la paz y cerrar el camino a la violencia. De allí que procederemos con especial cuidado para garantizar los derechos ciudadanos en un momento crucial del país. En este sentido, hemos aprobado por unanimidad anunciar las siguientes decisiones al país. 1. Trabajaremos en una propuesta de cronograma que culmine en una elección para la Asamblea Nacional Constituyente a finales del mes de julio. Es decir, que Venezuela tendrá elecciones para elegir a estos 540 delegados, estos 540 curules que definirán una asamblea constituyente, y a su vez se anunció que en diciembre se realizarán las postergadas elecciones para gobernadores y alcaldes. Bueno, hagamos una cosa, salteemos la otra nota de Borges y vamos a la de Russia Today, si les parece. Perfecto. La injerencia de Estados Unidos en Venezuela. Pasamos a ver ese reporte de la cadena rusa. Perfecto, vamos. ¿Vivimos un resurgimiento del imperialismo en estos tiempos de estados soberanos? Estados Unidos anunció abiertamente sus planes de elaborar una estrategia de los países occidentales para estabilizar la crisis en Venezuela. La situación en Venezuela es una tragedia real, pero confiamos en que trabajando con otros, incluyendo las intervenciones por parte de otros en Europa, podamos lograr algunos avances en Venezuela. Para lograr estos avances, Estados Unidos colabora activamente con la oposición del país sudamericano. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, uno de los mayores críticos de Maduro, se reunió a principios de mayo con el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Herbert Raymond McMaster.
Cabe destacar que esta no es la primera ocasión en la que el alto funcionario venezolano aborda los problemas de su país con representantes de Estados Unidos. El pasado mes de abril, el opositor pidió al Congreso estadounidense que actuara contra el gobierno bolivariano. Tanto Julio Borges como el propio Nicolás Maduro consideran que en Venezuela se está intentando dar un golpe de Estado. Pero mientras que el presidente del país afirma que es la oposición la que intenta llevarlo a cabo mediante protestas callejeras y paralizando el país, el líder opositor cree que es el gobierno el responsable de este golpe con su decisión de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Es el golpe de Estado más grave en la historia venezolana. Es Nicolás Maduro disolviendo la democracia y disolviendo la república. Y frente a eso, la unidad democrática y los diputados de la Asamblea Nacional llamamos a rebelarse el pueblo de Venezuela y no aceptar este golpe de Estado. Mientras tanto, un grupo de senadores de Estados Unidos presentó un proyecto de ley que autorizaría el uso de $10 millones en ayuda humanitaria para ese país. La norma también prevé sanciones a funcionarios del gobierno venezolano. Solicita una intervención regional para aliviar la coyuntura y exige una intervención de la inteligencia norteamericana para investigar a las figuras prominentes del Ejecutivo por su supuesto vínculo con la corrupción y el narcotráfico. Algunos creen que la oposición venezolana ve en el país norteamericano un instrumento para lograr alcanzar el poder en Venezuela. Evidentemente que Estados Unidos siempre ha ejercido una influencia muy significativa en América Latina y en todo el continente. Es un punto de vista expansionista el que ha predominado en su clase gobernante. Y la oposición, que tiene poco o nulo poder dentro de Venezuela, ve en Estados Unidos un aliado para conquistar el poder. Además, la iniciativa de los senadores estadounidenses solicita a Donald Trump que examine los fondos otorgados a Venezuela por Rosneft y que tome acciones para evitar que Citgo, sucursal estadounidense de la estatal Petróleos de Venezuela, pase a ser propiedad de la sancionada petrolera rusa. ¿Es esta una preocupación genuina de Estados Unidos por el pueblo venezolano u ocultan estas acciones algún interés inconfesable? Bueno, ahí vemos las revelaciones que hace rato venimos haciendo enojo con los medios y mucho de la prensa hegemónica sobre las relaciones espurias entre opositores en Venezuela y funcionarios en los Estados Unidos. Así es. Te propongo una cosa. Vámonos al corte con la nota número 13. Y me gustaría que podamos charlar a la vuelta, porque se está discutiendo en algunas esferas de militancia y de intelectuales afines a la revolución bolivariana, cuál debe ser el accionar del gobierno en torno a estos grupos violentos que están saliendo a las calles de manera sistemática en Venezuela, con imágenes dramáticas, como por ejemplo la que remitíamos ayer, de un joven prendiendo fuego a un ser humano porque era chavista. Y bueno, hay un debate entre reprimir más fuertemente esas movilizaciones o no hacerlo. Y me parece interesante que nos tomemos 2 minutitos para charlar un poco de eso al regreso del corte y después de ver la siguiente nota. Perfecto, vamos a irnos en este caso a una nota de Misión Venezuela que nos muestra esta forma planificada, este guión de la oposición para generar violencia en las calles de Venezuela, generar zozobra, incertidumbre internacional y a la vez seguir mostrándose como manifestantes pacíficos. Con esto nos vamos al corte. Si algo queda claro en las manifestaciones violentas de la oposición es que son cualquier cosa menos casuales y espontáneas, ya que detrás se oculta todo un sistema financiero y logístico de millones de bolívares. Desde vehículos y motos con placas encubiertas que se encargan de llevar cauchos y gasolina hasta las barricadas, hasta directores logísticos que reparten sobre el terreno, entre los jóvenes opositores, centenares de guantes, cascos y máscaras antigases. Este último producto valuado en al menos 200.000 bolívares por unidad. También los escudos son traídos en grandes cantidades y repartidos gratuitamente, como apreciamos en estas imágenes del municipio Chacao.
La preparación de bombas y cócteles Molotov son realizados por centenares horas antes del inicio de las manifestaciones pacíficas y son realizados con una actitud cómplice de las policías municipales en manos de la oposición, que como vemos en estas imágenes, literalmente pasan frente a los violentos sin hacer nada por detenerlos. Y son para muchos la razón que se oculta detrás de la extrema violencia con la que operan estos grupos fascistas. En resumen, estos jóvenes son movilizados como carne de cañón en acciones en las cuales muchos de ellos terminan gravemente heridos o asesinados, sin que ningún político opositor se haga responsable. Una repetición más del fracasado guión de la guarimba del 2014, que solo trajo caos y zozobra a la nación. Último bloque de Ojo con los Medios, charlando sobre la violencia planificada en Venezuela para generar zozobra, incertidumbre y sobre todo portadas internacionales hablando de que el gobierno constitucional de Nicolás Maduro reprime. Creo que en las últimas semanas se ha logrado a través de medios contrahegemónicos mostrar este accionar violento, el uso de bombas Molotov, la aportación de armas, el uso de excrementos para atacar a las fuerzas de seguridad, turbas planificadas que atacan a personas a quienes acusan de chavistas, las cifras claras sobre el origen, por lo menos político, y las circunstancias en las cuales han muerto los manifestantes en estos 2 meses y pico de manifestaciones. Así es. Y ahí vos diste una clave, que desde los medios contrahegemónicos por lo menos se está empezando a desmontar que estos jóvenes que salen a las calles, y se está empezando a evidenciar, no son jóvenes pacifistas, estudiantes que salen en la lucha por la democracia, sino que son manifestaciones muy violentas. No voy a repetir las escenas que ya hemos estado poniendo sobre la mesa en Ojo con los Medios y que ustedes han podido ver a través de las pantallas de Labia Yala. Pero entonces, ¿qué se hace ante la recurrencia de estas manifestaciones violentas? ¿Se las reprime más fuertemente o se mantiene como hasta ahora, digamos, y se evidencia que quienes llevan adelante hechos violentos son ellos? Por ejemplo, en otras guarimbas en Venezuela se decidió no accionar contra los ciudadanos porque la propia gente de las ciudades y de los barrios se terminaba por hartar de que todo el tiempo le corten, le prendan fuego, etcétera, etcétera. En Bolivia, cuando fueron los incidentes de 2008, muchos pedían una intervención militar en la ciudad de Santa Cruz, recordemos. Y el gobierno dijo no vamos a intervenir, porque también puede, lógicamente, que una represión sobredimensionada o puesta en escena con todo detalle en grandes medios de comunicación tiene un costo político gigante. Entonces hay un debate, por eso quería plantearlo, de qué hacer. Algunos están pidiendo más firmeza en la lucha contra este tipo o en la represión de este tipo de protestas, que habría que analizar también si son protestas, porque en el mismo tono se debate si son acciones terroristas, acciones sediciosas, cómo se caracteriza a este accionar de la oposición venezolana. Es un debate que me parece interesante. Yo no tengo una postura bien definida. En Siria, por ejemplo, se ha optado por reprimir fuertemente a los movimientos terroristas, y esto tampoco ha garantizado recuperar espacios políticos, pero sí mantener el poder. Obviamente cada país tiene sus características y cada conflicto tiene sus especificidades, pero sí me parece interesante el debate. Vos no sé qué pensás, Mariano. Sí, yo creo que en primera medida hay que hacer una identificación de estos grupos, caracterizar cuánto representan o no a la oposición política en Venezuela, cuánta vinculación o no tienen con
sus referentes o con algunos sectores opositores más violentos, como el que caracteriza a Voluntad Popular, el sector de Leopoldo López, de María Corina Machado, que abiertamente han alentado al golpismo y a una salida anticonstitucional en Venezuela. Creo que sería peligroso un aumento de la represión si no está focalizada y no se está haciendo inteligencia sobre estos grupos violentos. Sí ha habido, de acuerdo a las informaciones que dio el Ministerio del Interior y de Venezuela, de que han sido detenidos numerosos grupos sediciosos que tenían, digamos, objetivos de violencia y de asesinatos selectivos. No es fácil la decisión, sobre todo en un momento en el cual, en el día de la fecha, el presidente Michel Temer acaba de decidir la salida a las calles de las Fuerzas Armadas para reprimir a las protestas que piden su renuncia, y decidió que mediante este decreto hasta el 31 de mayo estas fuerzas estén en la calle. Y bueno, claro, eso evidencia. Entonces yo creo que nunca es bueno que las Fuerzas Armadas hagan conmoción interna. Sí, pero una cosa, Mariano, porque ahí hay un dato interesante. Si hay caos en cualquier país o en cualquier sociedad, pero hay un gobierno de derecha, ese gobierno de derecha va a tener cierta o bastante protección mediática para salir a reprimir. Si quien sale a reprimir es un gobierno del bloque del ALBA, va a pasar todo lo contrario a nivel mediático. Esto no es un dato menor. Es así. Es así porque además tiene que ver ya con estereotipos y vinculaciones históricas sobre que los gobiernos de derecha tienen, digamos, mano dura, están, digamos, en contra de una de lo que se llama el garantismo judicial, y en cambio los gobiernos de izquierda, ante ciertos estímulos, ya se los cataloga y se los ataca más fuertemente. Temas de corrupción, temas de represión, esos pagan costos políticos altísimos que en general los gobiernos de derecha no pagan. Así es, bueno, quería que comentemos un ratito este debate que me parece importante, porque realmente es altísimo el nivel de violencia que están impulsando estos sectores de derecha en las calles de Venezuela. Y esto obviamente, una vez más, está siendo silenciado por las grandes cadenas de televisión, que solo ponen el acento en que el gobierno de Maduro lleva adelante represión en Venezuela, con obvios intereses políticos. Bueno, es una verdadera guerra de nervios la de Venezuela. Brasil no está para menos. En tema mediático ha perdido muchísimo apoyo Temer. En tema mediático ya los grandes medios le piden su dimisión. Tiene muy pocos avales políticos también. Quisiera que nos despidamos también con la nota de Ninja TV, ¿te parece? Sí, perfecto, porque además hay un dato muy interesante. O Globo, que se dedicó durante años y años, y sobre todo en el último tiempo, a silenciar todo lo que tenga que ver con el Partido de los Trabajadores, con Lula da Silva, con Dilma Rousseff, ahora pone sobre la mesa y en sus pantallas las manifestaciones populares en reclamo de elecciones directas en Brasil y la renuncia del presidente Michel Temer. La propia O Globo pide eso. Y otro dato es, la O Globo publicó una información en su noticiero central acusando a Dilma y a Lula de tener cuentas en el exterior. Después tuvo que rectificarse. Obviamente, ¿quién ve la rectificación de una noticia emitida en horario central de la red O Globo, que lo ve prácticamente la mitad de la población del Brasil? Pero así las cosas. Y por otro lado es interesante observar cómo Fola de San Pablo está defendiendo a Temer, está diciendo que en sus titulares se está poniendo todo el tiempo que esto es una maniobra orquestada contra el presidente interino, que los audios fueron editados, que se intenta romper con las reformas que está haciendo, dice reformas, aunque en realidad es un ajuste salvaje, el presidente Temer. Así que observamos también una ruptura del bloque
hegemónico comunicacional en Brasil. Sí, vi la rectificación de O Globo, que fue insignificante al lado del tamaño de las denuncias que le hicieron, y de esa denuncia particular que generó un montón de titulares contra Dilma y Lula da Silva. Así que bueno, la batalla mediática en Brasil también la venimos reportando desde hace muchísimo tiempo. Vamos a ver cómo logra sobreponerse o no a esta crisis política Michel Temer, además manteniendo una imagen muy baja, una legitimidad prácticamente de menos de 2 dígitos. Y bueno, en ese marco, la información que hoy dábamos más temprano, o que dabas vos, de la salida de los militares a la calle, es una noticia muy potente, y ya vamos a poner en escena para despedirnos. Yo les mando un abrazo desde acá, parte de la represión del gobierno de Temer en Brasil gracias a la Media Ninja, otro medio contrahegemónico, porque si no las imágenes no llegan, ojo con los medios. Un abrazo grande, comandante, nos estamos viendo en la próxima emisión, así que vamos a cerrar justamente con esta información. Evidentemente la crisis política y la desestabilización que está en el Brasil por producto de las complicidades en la corrupción del presidente actual, y que se aferra al sillón tratando de ganar tiempo, parece que se va a aferrar reprimiendo al pueblo. Nos despedimos con esto. Chau, chau. Independente, os caras estão usando a força pra me colocar, os caras estão me colocando a força na porra desse camburão aqui. Ele atacou a gente, com muito gás de pimenta, com muita bomba. Calma. Tamo ao vivo, A nossa bandeira é a educação. A nossa única bandeira é a educação. Desastre, as que inventam a vida, as que adiam o fim. Mulher, multidão. Nosso negócio é buscar o direito do povo. E o direito do povo é a moradia, e nós vamos buscar e vamos até o fim. Atenção, racista! Dá licença que o detesto vai passar! Esas características. Otro que está en problemas serios de sequías es la India, y en el caso del país en el cual se encuentra usted, se han suspendido las clases en Punta Arenas y en Calama por unos vientos de una potencia que la gente observaba, casi no podía caminar por la calle, o debía agarrarse o sostenerse de las paredes o de postes por la virulencia de las ráfagas de viento. Lo comentamos el otro día porque Calama no está tan lejos de aquí, unos 350, 400 kilómetros, y le comentaba el tema de las tormentas de arena que antes no sucedían aquí, y bueno, ahora ya me comenta usted, yo ni siquiera vi esas imágenes. Sí, fuertes imágenes ahí. Cada tanto es lo que viene pasando en los
noticieros cada vez más tienen que incluir noticias vinculadas a las catástrofes naturales, al cambio climático, y creo que esa peligrosidad se suma a que el presidente Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, cree que el cambio... Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos alzando la voz, contándote qué pasa en el panorama internacional, y también estamos alzando la voz en Ojo con los Medios, no solo desde el Estado plurinacional, sino también desde la ciudad de Iquique, donde está Andrés Allari reportándonos todas las novedades referidas a los 9 funcionarios bolivianos detenidos hace ya más de 2 meses por autoridades chilenas, y que ha generado un aumento en la tensión bilateral entre La Paz y Santiago. Hola Andrés, ¿cómo estás? Mariano, muy buenas noches. ¿Cómo están todos en La Paz? ¿Cómo está el clima por allá? Bueno, le cuento que estamos padeciendo un invierno ruso, diría yo. Frío, ¿Ah, sí? Lluvias torrenciales, frío, bueno, ha nevado también en la cumbre y en el alto, así que está muy, pero muy frío, y bueno, sorprendidos también por estas lluvias tan fuertes fuera de término. Esperemos que por lo menos esto sirva para el tema del agua, ¿no? Para las represas. Ya estamos a fines de mayo, ¿no? Sí, se supone que las represas con las últimas lluvias han estado bien, pero bueno, parece que vamos a tener un crudo invierno. Bueno, vamos a ver, el clima está muy cambiante en todos lados, y es importante también en nuestro programa que dediquemos, como lo venimos haciendo cuando nos da chance, a estos temas del cambio climático y nuestra Pachamama. Estaba viendo el otro día una noticia que decía que en Arabia Saudita hay una sequía, no sé los términos de la sequía o los niveles, pero dice que quieren trasladar icebergs desde no sé si el polo sur o el polo norte hasta Arabia Saudita, me imagino que en contenedores debidamente aclimatados, para combatir la escasez de agua. ¿Qué tal? Bueno, Arabia Saudita ha hecho, también tiene una de las primeras ciudades que tiene energía solar, Qatar también, digamos, ahí hay el dinero de los petrodólares permite quizás hacer inversiones. Llamó mucho la atención y me parece, y nos parece, que tiene cierta trascendencia lo que te vamos a mostrar en unos minutitos, pero vamos a la información de los 9. Que la Fiscalía y la Defensa de los 9 bolivianos detenidos en el sector fronterizo de Colchane por su eventual participación en el intento de asalto a un camión con mercadería de contrabando llegaron a un principio de acuerdo que podría destrabar el caso. El canciller Muñoz aclaró que el principio de acuerdo al que se llegó permitirá, entre otros tópicos, posponer la audiencia programada para este viernes 25 de mayo en el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte. El ministerio agregó que el deseo del gobierno es que en este caso se llegue a un procedimiento abreviado dentro del marco jurídico vigente. Consultado al respecto, el abogado Manuel Choque, quien forma parte del equipo de juristas chilenos que asumió la defensa de los soldados y aduaneros bolivianos, declinó hacer alguna declaración sobre el caso, argumentando que cualquier tipo de versión hecha por la defensa de los imputados podría incidir de manera negativa en el principio de acuerdo alcanzado con la Fiscalía. Bueno, ahí están las novedades. Efectivo climático es una farsa creada, entre otros, por China. Bueno, parece que la única solución va a ser que se acaben los combustibles fósiles. ¿Será que tenemos que esperar a eso? Porque mientras tanto pareciera que no vamos a reflexionar. Sí, y otro dato en esta línea de informaciones, que Suiza aprobó en un referéndum avanzar hacia una política de tecnologías y de fuentes renovables de energía, es decir, energías limpias, y tender hacia ese camino en ese país europeo. Bueno, antes de hablar de los 9, hasta hace un ratito estaba escribiendo una nota sobre Venezuela. Estoy muy preocupado por Venezuela, doctor. Ya después, en Ojo con los Medios, vamos a charlar y ampliamos un poquito más. Pero vamos a las noticias de los 9, el reporte desde acá, desde Iquique, y te queremos mostrar algo que
anticipábamos anoche, nos